y estamos observando en diferentes espacios de la comisión, o he observado yo, la diseminación de ciertas, pues de una racionalidad económica en esos espacios. Se le está dando una prioridad a los intereses de grupo, digamos que hay unos cálculos costo-beneficio de la cooperación entre grupos subordinados, por ejemplo, lo vi muy claramente entre las mujeres y las personas LGBT en algunas reuniones del grupo de género. Y también como una tendencia a esta financialización del capital humano, que es de la que habla Wendy Brown, como de buscar, digamos, que las acciones de la comisión pues hagan más valioso el trabajo de ciertos movimientos que de otros, sin tener en cuenta que realmente esto es un deber del Estado, digamos, de satisfacer los derechos de todos los sectores. Entonces, es en este contexto, digamos, de estos modelos que acabo de mencionar, que se empieza a incorporar la interseccionalidad de una manera que decimos nosotras es instrumentalizante. Volvamos entonces a esa hipótesis de que se traduce la interseccionalidad centrada en el análisis de la opresión a través de los enfoques diferenciales y se dejan de lado el reconocimiento y de las subjetividades resistentes en los márgenes de la sociedad, así como se desestimula la formación de coaliciones y apuestas colaborativas entre grupos subordinados. Esto está sucediendo tanto en el grupo de trabajo de género con su implementación de la interseccionalidad, como la Dirección de Pueblos Étnicos también con su propia implementación. Desde el grupo de trabajo de género se entiende la interseccionalidad como un instrumento para abordar las identidades diversas de las mujeres y su posicionamiento estructural según las categorías de la opresión, pero se está centrando el género. Desde la Dirección de Pueblos Étnicos, se está pensando en la interseccionalidad como una visión crítica del género. Se habla del papel mano a mano de los hombres y las mujeres, no como, digamos, la dinámica más de confrontación que está en el género, en la comprensión pues feminista del género. Y dicen que no se ignoran las afectaciones contra las mujeres, pero no significa que haya una separación tajante de las mujeres de sus contextos comunales y de sus contextos familiares. Desde ese punto de vista también se está privilegiando un análisis que es el de la raza y el racismo para comprender la desigualdad dentro de ese enfoque de la interseccionalidad. Ahí entonces se estaba definiendo la opresión cada uno desde sus propias perspectivas y siguiendo aquí, o digamos que sobre esto me dio mucha luz otra feminista decolonial que es Yuderquis Espinosa, para comprender un poco que tanto en el grupo de trabajo de género como en la Dirección de Pueblos Étnicos se están interpretando las experiencias de las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas y afrodescendientes a través, digamos, de la mirada del grupo dominante dentro de cada uno de estos campos de análisis, tanto del género como de la raza, ¿no? Del enfoque étnico. Ella nos dice que cuando la raza y el género se definen como campos independientes o sistemas de poder autónomo, justamente cuando se usan pues estos enfoques diferenciales, que no se entrecruzan, las verdades que emergen de cada eje de problematización se definen por marcos analíticos producidos por y desde el grupo que goza de mayor privilegio enunciativo dentro de ese campo de problematización. Así, por ejemplo, entonces cuando sumamos la teorización feminista basada en el género con el análisis de la raza, y sumar es como la palabra clave, no estamos más que interpretando los problemas de las mujeres no blancas desde el punto de las mujeres blancas burguesas y sus experiencias. Creo que esto es un poco lo que ha venido sucediendo en la Comisión de la Verdad, tanto desde el punto de vista pues, del campo del género como desde el campo de lo étnico, cuando las mujeres, digamos, cuando el grupo de trabajo de género pues, representa un poco más un sector de las mujeres que son mujeres mestizas, que son en la mayoría de los casos, pues, o digamos que tienen un origen más urbano, más educado, y en el caso pues de las
En el caso de la Dirección de Pueblos Étnicos, pues se ha empezado a privilegiar un poco más la visión de las autoridades masculinas y en ese sentido, pues a centrar más el análisis de la raza. Como resultado, entonces, pues estamos viendo que hay una marginación de conocedoras racializadas y de sus luchas políticas. Es decir, que se viene implementando la interseccionalidad, invisibilizan justamente aquellos sujetos y realidades que supuestamente ayudaría a centrar. Aquí yo estoy observando en particular cómo se ha dado la incorporación del enfoque de mujer, familia y generación en la Comisión de la Verdad, el cual pues tiene, digamos, resonancias muy importantes de saberes ancestrales y de las identidades colectivas e intergeneracionales de las mujeres indígenas. Es un enfoque que ha tenido, digamos, como muchas dificultades para establecerse al interior de la comisión, que con, digamos, importantes esfuerzos tiene ahora una persona que lo representa y que está a cargo pues, de las actividades de esclarecimiento, de los demás objetivos de la comisión, pero que realmente ha sido muy luchado, como algunas de ustedes lo sabrán, y pues que todavía se encuentra en una situación pues, de desigualdad muy importante frente al trabajo que se puede hacer desde un enfoque de género o desde un enfoque solamente desde la discriminación racial. Entonces, quisiera pasar ahora muy brevemente como a un tema en el que considero que se está manifestando esta dinámica de instrumentalización y en el que sale a relucir también como los peligros que implica el contexto de la metodología elegida por la Comisión de la Verdad para poder usar la interseccionalidad de maneras que cumplan con la promesa, que como les venía diciendo, pues tiene que ver con ese modelo multicultural y con las lógicas de gobierno de la diferencia neoliberal. Entonces, son tensiones que están sobre todo centradas en torno a las concepciones de la familia. Digamos que esto viene un poco de observaciones desde los principios del trabajo de la Comisión de la Verdad, en los que realmente parecía que había como muchas dificultades por incorporar en el enfoque de género de la Comisión o de trabajar en el enfoque de género de la comisión con la visión de mujer, familia y generación, dada esa centralidad que se le da a la familia. Inicialmente el grupo de trabajo de género tenía a su cargo, se propuso hacer también como un análisis desde el punto de vista digamos, de este enfoque, el cual digamos, claro, viene de un proceso político de las mujeres indígenas y afro, particularmente de las mujeres indígenas, digamos que resalta esa visión sobre la familia como una unidad donde cada miembro tiene su propio rol, como una primera comunidad, como centro del ser comunitario, y que nos remite a una idea de familia extensa, como una espiral de relaciones que la vinculan con la comunidad, con el resguardo, con la gran familia, esto más desde el punto de vista afro, y que digamos que le da a la mujer un rol central como fundadora y guardiana de la vida, de las semillas, de la cultura y el conocimiento ancestral, donde se destaca una idea de dualidad complementaria en lo femenino y lo masculino y una pertenencia comunitaria más allá, digamos, de una familia como la conocemos de la pues, modernidad, colonialidad, digamos, más nuclear, una pareja heterosexual y su descendencia, ¿no? Entonces, inicialmente se supone que el grupo de trabajo de género se propuso también dar cuenta de este enfoque, pero empezó a haber una tensión importante desde las feministas, pues al ver que la familia, digamos, al identificar ellas que la familia es un espacio de violencia y de opresión patriarcal. Se consideró que ese enfoque de mujer, familia y generación era demasiado familista, lo llamaban ellas. Y por esa razón muy problemático frente a la apuesta, digamos, que se deriva de un análisis de género. Entonces, tratando de explicarnos con Pasha un poco cuál era ahí como el centro, digamos, de la tensión, nos
digamos que echamos mano un poco de unas autoras, por ejemplo, de Oyewumi, una mujer, una autora de Nigeria, que nos habla de que el género es una noción relativa a la familia nuclear del Estado-Nación. Es decir, que digamos que tiene su origen allí y ahí tiene también su utilidad frente a la posibilidad de identificar esas represiones patriarcales. Las familias, entonces, en el contexto del Estado-Nación, nos dice ella, se fueron haciendo cada vez más pequeñas y aisladas, con lo que el género empezó a servir como categoría primaria para definir el lugar de cada miembro en la familia y en consecuencia su vulnerabilidad a la opresión. Digamos que hace parte también como de este esquema de la modernidad, colonialidad. Es un modelo que se ha asentado desde la colonia, ha sido centrado por la Iglesia Católica, que la considera el origen de la vida, la célula fundamental de la sociedad y así, digamos que nos muestra el rol reproductivo que tiene. Y lo vemos también como muestra Ochi Curiel en la Constitución Política de Colombia, que la naturaliza y la protege legalmente, excluyendo, sin embargo, otros sistemas familiares, y nos dice que esos vínculos, digamos que van los vínculos familiares que van de lo privado a lo público, tienen su continuidad en el ideal del Estado-Nación desde el punto de vista moral. Se piensa que las virtudes de la familia deben ser asimismo las virtudes del Estado-Nación y que la familia es un elemento precontractual de la nación. Es a esta familia en particular, a la familia como nuclear del Estado-Nación, a la cual el análisis de género, digamos que dirige su crítica, pues realmente ahí se dan, digamos, dinámicas de opresión y de violencias patriarcales. Sin embargo, y sin, digamos, eliminar la posibilidad de que en otros sistemas familiares también se den situaciones de violencia, son esquemas que son muy distintos, que no, digamos, están ligados a este ideal de nación porque justamente la nación los excluye. Entonces, este análisis de género tiende, sin embargo, a naturalizar esa familia del Estado-Nación, tal como lo hace la Constitución Política de Colombia, y en consecuencia a rechazar a todos los sistemas familiares. Esto es justamente como lo que encontramos un poco en esa reacción desde como los feminismos que participan en las mesas del grupo de trabajo de género frente al trabajo que se pudiera hacer con un enfoque como el de mujer, familia y generación. Aquí, en consecuencia, lo que se da, pues al no identificar que esos sistemas familiares no son lo mismo que las familias nucleares del Estado-Nación, que hay otras, digamos, consideraciones que sería importante tener en cuenta a la hora de hacer un análisis, es que se impone el género como un marco universal de interpretación cuando realmente proviene de una experiencia cultural e histórica concreta. Yo he hablado pues con lideresas indígenas en Colombia que son muy, digamos, enfáticas en mostrar que el género no hace parte, digamos, de sus concepciones de la relación, de las relaciones sociales al interior de las comunidades, que esa palabra no existe en ninguno de las lenguas indígenas, que no, digamos que alguna de ellas me decía, agradecemos pues que las mujeres mestizas han avanzado con esto, pero ellas no son nuestras voceras porque realmente digamos que tenemos una visión que se aparta mucho del género. Entonces, en consecuencia, en la Comisión de la Verdad, y ya para ir concluyendo lo que se ha dado en esta dinámica, es la invisibilización de sistemas familiares que no son considerados existentes en el Estado-Nación. Se ha venido dando más bien como un interés en agrupar y separar a las mujeres de sus contextos comunales, pues que claro ha sido contrarrestado con otras acciones políticas, pero ha sido muy difícil en este contexto construir alianzas, incluso se ha invisibilizado un poco esa posibilidad de hacer las alianzas interétnicas, por ejemplo, o por definir perspectivas comunes como pudieran ser las que se encuentran reunidas en el enfoque de mujer, familia y generación.
Esto, notamos, pues es consistente y es favorable con las lógicas individualizantes del neoliberalismo, y aquí voy a citar a Ochi Curiel de nuevo, que está orientado justamente a romper esas solidaridades entre las mujeres racializadas, por ejemplo, o entre las mujeres y los varones de sus propias comunidades frente a unas opresiones que están entrecruzadas, dice Ochi Curiel, para que las personas tengan que enfrentar solas la máxima explotación y represión que les espera. Entonces, esto es un poco como un diagnóstico de los primeros meses de trabajo de la Comisión de la Verdad, que queremos, al que queremos como entrar a proponer ciertas cosas, identificando que es un reto importante en este contexto incorporar la interseccionalidad, que hay dificultades que son patentes, pero que se puede hacer un poco mejor la tarea para que esa interseccionalidad, pues, digamos que cumpla un poco o se acerque un poco más a cumplir con su promesa. Entonces, las recomendaciones que planteamos o cómo construimos el reto consiste en primer lugar en reflexionar sobre las categorías empleadas para la lucha, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo se entiende el género y en relación con qué contextos, en particular con qué sistemas familiares se está aplicando, y el privilegio enunciativo que tienen algunas personas al interior de la comisión, que sin intención pueden reproducir sistemas de exclusión y violencia epistémica. En segundo lugar, cuestionar el marco del gobierno neoliberal y el modelo multicultural en estas instituciones, cuestionar el privilegio de la experticia tecnocrática en los mecanismos de la justicia transicional, que vemos, por ejemplo, en el lenguaje, sí, en el lenguaje técnico, claro, ¿no? Cómo se define el género, cómo se incorpora o no se llega a incorporar conocimientos ancestrales, saberes, digamos, tradicionales, qué dificultades se encuentran allí para dar cuenta de eso. Cuestionar la definición singular de la familia y la separación de las mujeres de sus contextos comunales, como lo sugiere el análisis de género, y finalmente promover diálogos interculturales que puedan ayudar a facilitar la interseccionalidad política y ese potencial de coalición que nos presenta. Entonces, pues eso sería básicamente mi presentación. Tengo aquí algunas imágenes, les puedo mostrar de uno de los eventos de la Comisión de la Verdad en junio de 2019 sobre violencia sexual, en el cual pues hubo realmente muy poca participación de mujeres indígenas, cosa que pues también habría que ver a qué se debe. Las mujeres afro participaron con mucha fuerza en este espacio, ellas sobre todo en el Caribe, y por eso se hizo en Cartagena. Digamos que hay muchos procesos de documentación de violencia de género impulsado por mujeres afro, y ellas allí, digamos que tuvieron un rol importante en este espacio. Sin embargo, pues aquí también se puede ver cómo se trabaja la interseccionalidad, particularmente pues se notó como un enfoque en lo identitario, digamos, en representar un poco esas identidades, pero era difícil hablar de cómo no solamente son identidades, sino que también son sistemas de opresión, ¿no? Hay una causa estructural profunda que también explica esas violencias y la manera como tan distinta como se presenta para algunas mujeres o entre las mujeres, y para algunas evidentemente con mucha más crueldad, como es el caso de las mujeres negras o de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ti, Juliana. Entonces, bueno, tenemos 27 personas participando. Entonces, de pronto lo que se me ocurre como metodología es que podamos tomar unas 5 o 6 preguntas. ¿Te sientes? Sí, ¿Sí? voy a ¿Te anotar. sientes cómoda? ¿Listo? Después le damos la palabra a Juliana y posteriormente volvemos a iniciar el ejercicio. Entonces, si quieren, me dan por ahora los nombres de las personas que quieren participar. Estas primeras 5 o 6 personas. Yo, ¿quién es Pueden yo? alzar la manito, por ejemplo, y la puedes ir anotando cuando alcen la manito en participantes. Listo. ¿Cómo se alza la manito?
allí tú abres la partecita que dice participantes y va a aparecer levantar la mano. Hay una cosita, abre el participante y ahí sale levantar la mano, Es que, abajito donde están los nombres. Entonces Sí. aparece Roxana, o sea, levanta la mano. aparece ciencia política, pero no dice yo, pero no sabemos quién es, quién será yo. Jessica. Jessie. Sí, porque no tenía compu, entonces. Ok. Diana Angulo. De ese grupo, ¿quién más? Profe, yo. Paula, Dunel, Paula. Bueno, yo creo que ya vamos 1, 2, 3, 4, 5. Falta una persona de ese grupo. Yo levanté la mano también. Y Holger, Ay, listo. perdón, no hablo bien. Entonces les repito, Roxana, Jessie, Diana, Dunel, Paula y Holger. Vamos como de a 3 o algo así para que no les pueda responder bien a cada una. Y les pido que bajen la mano cuando ya les den la palabra. Ah, listo. Listo. Entonces vamos de a 3, o sea, Roxana, Jessie y Diana. Ay, ¿ya? Bueno, voy a tratar de ser muy, muy concreta porque siempre me extiendo un montón, pero somos muchas el día de hoy. Entonces, bueno, tenía varios comentarios, preguntas, Juli. Lo primero, decirte que hiciste un trabajo muy, 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 muy juicioso. Creo que casi que uno puede tomar tu artículo de Estado del Arte de los Estudios de Coloniales y Mujeres. Entonces, te felicito, es un trabajo muy, muy, muy bueno y muy lindo. Tengo varios comentarios, pero no me los tienes que resolver, o sea, no necesariamente me los tienes que solucionar, entonces es solamente como por traer la discusión en algunos casos. Bueno, el primero es relacionado a, digamos, los planteamientos de Lugones sobre la decolonialidad del género. Hay, digamos, una de las críticas que se le hace es que a ella se le escapa un poco que lo ubica, sí, como ese entroque entre raza, género con el hecho colonial. ¿Sí? Y hay varias autoras que también las hemos revisado un poco desde la I, y hay otras más que mencionan, bueno, pero realmente dentro de los pueblos originarios o dentro de los pueblos indígenas no existían estas relaciones desiguales entre mujeres y hombres, o cómo eran las relaciones de género, y bueno, está esta idea del patriarcado ancestral desde algunas autoras, o patriarcado precolonial desde otras, y hay otra como hace tiempo, pero no me acuerdo muy bien cuál es. Entonces, bueno, un poco para preguntarte como eso, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque, digamos, sí están estas posturas que le hacen esta crítica a Lugones y a otras autoras, y que sí nos da pista para pensar, pues, este tema de la interseccionalidad, es decir, cómo ubicamos estas relaciones de género en relación al sistema racial, ¿sí? O de desigualdad por temas étnicos y raciales, y qué implicaciones tiene, digamos, ubicarlo en ese momento histórico, ¿sí? También, bueno, solamente eso para no extenderme más, también mencionarte que en cuanto hay, bueno, cuando tú mencionas lo de la miopía conceptual relacionada al tema de violencia sexual, ay, perdón, no sé si están sonando, no sé si me están escuchando bien. Sí. En ese punto, eso es todo un debate profundo, histórico, yo creo que de los más antiguos dentro del movimiento de mujeres y feministas acá en Colombia. Digamos que se volvió un tema posicionado en el debate público a raíz de la creación de la subcomisión de género en el 2014. Y digamos que se empezó a discutir, bueno, ¿qué se va a hacer con el tema de violencia sexual? Si es uno de los delitos que pueden ser amnistiables o no, como quedó en el Estatuto de Roma, que digamos lo define como un delito de lesa humanidad, etcétera. Entonces, ahí ese debate de qué hacer con el tema de violencia sexual, y si realmente es una reducción de los tipos de violencias de las que pueden ser víctimas las mujeres, en general las mujeres indígenas, afro, las mujeres mestizas, o si realmente vale la pena políticamente posicionarlo de manera diferencial, porque no se ha logrado como comprender muy bien, no se le da un trámite todavía, como que todavía no lo logramos dimensionar, básicamente. Ni dimensionar, ni comprender, ni atender de manera integral, y muchísimo menos sancionar. Entonces,
solamente para contarte que ese debate está y pues que tiene implicaciones, digamos, es un posicionamiento político el decir la violencia sexual y reducir las violencias contra las mujeres a eso es reduccionista. Eso tiene unas implicaciones por lo menos en la coyuntura colombiana, aunque no creo que se reduzca solamente acá, sino que es más bien regional. Total. Pero no me voy a extender más. Bueno. Y, bueno, no me queda muy claro, Juli, cuando tú, para explicar la interseccionalidad, haces esta separación de los niveles de lo estructural y lo político, porque me genera un poco como de inquietud, no, o sea, no sé si es que no lo estoy entendiendo muy bien, pero me suena que lo político es más lo subjetivo, como una cuestión identitaria tal vez, y lo estructural ya relacionado a los sistemas de dominación. O sea, puedo ir diciendo cualquier cosa porque no lo entendí muy bueno, bien. vale. Entonces, para preguntarte, ¿y por qué si es así, si es un poco así como lo político, lo subjetivo, la identidad y lo estructural, el sistema de dominación de poder? Entonces, casi que despolitizamos esa estructura por un lado y por otro lado volvemos subjetivo y pues individual una dimensión que realmente en mi percepción corresponde o entraría en tensión con esa idea de los sujetos políticos. Ajá, ¿sí? ok. Tú dices, bueno, y además, bueno, eso lo relaciono también con tu crítica, que la retomas de otras autoras también, a la categoría, ¿ay, cómo era? Lo de las categorías, ay. Tú tienes una palabra. Categorial? No. Eso, lo del pensamiento de categoría. Y digamos que un poco la posición que entiendo que tienes es, que viene entiendo de otras referencias, es este pensamiento es esencialista. Y si no, o sea, sí hay que tener cuidado, digamos, la manera en que se hace uso, se hace despliegue de estas categorías, pero por otro lado también es importante reconocer que refieren a sujetos políticos, ¿sí? Entonces no necesariamente es tan fácil decir, es simplemente una identidad, una posición subjetiva, como si hubiéramos podido como decidirla y ya, sino que implica historia, implica larga duración, digamos, lo pensaba con esta idea de los sujetos políticos, pues porque son mujeres y es la categoría de ser indígena, por ejemplo, y pues bueno, eso si lo pones solamente en lo político, entendido, eso es lo que te digo, como lo subjetivo identitario, entonces queda como algo individual que no, pues no sé eso qué puede implicar. Ok, bueno, yo... Ay, ya, la pregunta, ya, yo no digo nada más. Bueno, solamente tenía ya, es que se me había olvidado decir cuando te estaba comentando lo de este patriarcado precolonial o ancestral, que también desde algunas mujeres feministas, la crítica o sea, digamos, las tensiones con las experiencias de las mujeres indígenas, si viene, como tú lo mencionaste muy bien, desde una crítica al enfoque familista, sí, como de la estructura familiar y no, digamos, no sacar a la mujer del núcleo familiar. Y si es una de las críticas que se le hace, o una de las tensiones que existen entre estas apuestas feministas y las experiencias de las mujeres indígenas. Y también otra crítica, como por agregarla, no es mía, es de otras autoras, es el carácter heterosexual de la complementariedad. Entonces no es solamente ese enfoque familista, Total, que es una de las críticas, sino que otra es ese. Entonces ahí viene ligado a, bueno, ¿y cuándo empezó o de dónde viene como es que bueno, no me lo sé muy bien, pero como de dónde viene este carácter heterosexual, como en qué momento empieza, en qué no, dónde lo podemos ubicar? Y claro. ese es otro de los puntos como de desencuentro. De desencuentro, sí, de acuerdo. Era eso, y perdón, se habló mucho. Pero gracias. Muchas gracias. Súper. Bueno, ahora Jessie, que tiene problemas de sonido, ¿ya pudiste arreglar eso? Pues a veces se trata de cortar un poco la comunicación. No sé si es un problema del compu que tengo o del internet, porque últimamente el internet me ha estado fallando bastante, se cae muchísimo. Pero bueno, yo espero que me escuchen bien. Agradecerles mucho, Juliana. Me gustó el texto, uniéndome a lo que decía Roxana. Yo creo que es un estado del arte súper interesante.
yo antes trabajé como temas de género y encontré ahí también como una postura mucho más crítica a lo que siempre había leído o había explorado frente a las cuestiones de género con grupos étnicos, particularmente con mujeres indígenas. Entonces, ahí yo tengo dos preguntas muy concretas para avanzar en las preguntas de los demás compañeros y probablemente está muy amarrado a lo que estaba comentando ahorita Roxana y veíamos en el artículo y con lo que nos exponías, si entendí bien, que la cuestión de género es justamente una categoría que reproduce estos esquemas de segregación, de mujeres racializadas, de sistemas de opresión, de discriminación, de exclusión. Y yo me pregunto entonces, si no es género la categoría sobre la cual deberíamos trabajar, ¿cuál sería esa categoría? Porque justamente la cuestión que tú propones de la interseccionalidad, que es una categoría que desde, no sé, me corregirán, también surge desde los estudios de género, da cuenta justamente de lo que tú mencionas, de todas estas desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales de las mujeres. ¿Cuál sería la alternativa con la que podríamos, o cuál sería la propuesta a esta categoría de género para trabajar justamente con mujeres que pertenecen a los grupos étnicos? Y mi otra pregunta tiene que ver con el aspecto metodológico, porque en el trabajo pues hay un amplio estado del arte, donde recopilas algunas experiencias que has trabajado con la comisión, pero me queda a mí la inquietud y es, bueno, si ya se ha identificado que no es la postura sobre la cual se enmarcan o se circunscriben las mujeres indígenas y tal vez las mujeres afrocolombianas para tratar todo el tema de la violencia de género en temas de conflicto armado, ¿cómo se ha planteado entonces abordar esta temática con ellas? ¿Desde dónde? ¿Sí? Para justamente incluirlas. Dices en la Comisión de la Verdad, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha planteado trabajar esta temática con mujeres indígenas? Sí, justamente porque al final del documento tú lo que propones son unas rutas y nos lo propone también, nos lo propones al final de la presentación, pero a mí no, para mí no es tan claro cuál sería la lectura que se va a desarrollar con ellas desde otro lugar que dé cuenta justamente de la articulación de todos estos elementos que tú mencionabas, como que son mujeres indígenas con una identidad particular, una historia, con una relación de poder, de desigualdades extremas también, pero que también no quieren renunciar, ¿sí? A el trabajo colectivo, a los espacios que como mujeres han construido en torno a la familia también, de la familia que tú mencionas, que también es una familia extensa, colectiva. Entonces, ¿cuál sería metodológicamente la aproximación que realizaría la comisión frente a esos espacios? Ok, ya. Bueno. Muchas gracias a las dos por sus comentarios y preguntas. A mí me emociona. Juliana, qué pena contigo. Imagínate que es que estamos en una plataforma gratuita por ahora, entonces tenemos 4 minutos. ¿Te parece si nos desconectamos todos y volvemos a... Ay, Y así tienes... y yo pregunto, antes de Si que alcanzas en 4 entremos. minuticos, listo. O quieres, en 4 minutos alcanzas, Diana, no. No, Más bien volvamos, volvamos, sí. Diana sigue en ese turno y así vas pensando, ¿vale, Juliana? Listo. Listo, ya volvemos.